invitado al doctor Luis Carlos Morales Urbano, médico con maestra en neurociencias y doctorado en farmacología, para hablar el día de hoy acerca de los medicamentos en tiempos de COVID. Buenas noches, doctor. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, al final les recordamos que al final vamos a tener un espacio abierto para las preguntas del público, por lo que si tienen alguna duda nos pueden ir escribiendo allí en el chat. Bueno, para empezar quisiéramos preguntarle ¿qué medicamentos han mostrado resultados favorables para tratar o prevenir la COVID-19 o qué medicamentos recientemente están en investigación para COVID-19 y cuáles serían las indicaciones específicas para esos medicamentos? Bueno, empecemos por el principio. Digamos que medicamentos o fármacos que en este momento estén aprobados y que sean, digamos, una panacea o que estén indicados para la curación milagrosa del COVID o para la prevención incluso, no existen. Podríamos hablar de dos grupos de medicamentos más o menos que tenemos disponibles para reducir la posibilidad de muerte en un porcentaje en nuestros pacientes con COVID, pero que estén, digamos, en un escenario hospitalario y con requerimientos de oxígeno. El primer grupo de fármacos serán los corticoides. El primero que salió a la luz fue la dexametasona. La dexametasona básicamente es un glucocorticoide que es un análogo, digamos, de los corticoides que nosotros naturalmente producimos y que tiene propiedades antiinflamatorias importantes. De hecho, la dexametasona se utiliza en muchísimas patologías inflamatorias. A medida que hemos aprendido más de los mecanismos de enfermedad causados por el SARS-CoV-2, nos hemos dado cuenta que quizás el papel más importante en la enfermedad no es el daño tisular causado por el virus per se, sino una respuesta inflamatoria exagerada, con una descarga de citoquinas importante, que al final pues termina llevando a las complicaciones que nosotros vemos en el paciente. Es por eso entonces que la dexametasona fue, digamos, uno de los primeros, digámoslo así, o el primer medicamento que nosotros pudimos concluir con un nivel de evidencia bueno, que lograba reducir la mortalidad en ciertos pacientes. ¿Qué pacientes? Pacientes que estuvieran en un contexto hospitalario con requerimientos de oxígeno o incluso en necesidad de ventilación mecánica. Estos son los pacientes para los cuales hemos logrado un tratamiento. De la misma manera, posteriormente se encontró en al menos 2 reportes muy buenos de estudios retrospectivos, es clave la palabra retrospectivos, que el tocilizumab, un anticuerpo monoclonal que se une al receptor de interleuquina 6 y que bloquea la acción de la interleuquina 6, estaba causando una reducción también en la mortalidad de los pacientes más graves, específicamente pacientes que estaban en requerimiento de ventilación mecánica y de oxígeno suplementario. Esto, digamos, que es el arsenal que tenemos en el momento para, digamos, mejorar las posibilidades de sobrevida de un paciente con COVID severo. Hay que hacer énfasis que en este momento no contamos con ningún fármaco, y esto tiene que decirse claro y fuerte, no contamos con ningún fármaco profiláctico. Eso quiere decir que no contamos con ningún medicamento que pueda servir para prevenir el contagio o la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, la COVID básicamente. No existe. Ni tampoco existe un medicamento específico en este momento que mejore a los pacientes que no tienen requerimientos de oxígeno, que no tienen requerimientos de hospitalización y que por supuesto no tienen requerimientos de ventilación mecánica. Hubo otra controversia grande con respecto al remdesivir, que de pronto lo hemos tocado en varias conversaciones aquí. El remdesivir fue el primer fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de la COVID. ¿Qué pasa con el remdesivir? El remdesivir generó muchas expectativas debido a su mecanismo de acción. Es un análogo de un nucleócido y se decía que básicamente iba a evitar la replicación viral. Se probó en ensayos clínicos en Estados Unidos, los cuales infortunadamente no mostraron una reducción en la mortalidad,
sino que mostraron una reducción en el tiempo que los pacientes permanecían en unidades de cuidado intensivo, lo cual no es malo, lo cual de hecho podría llegar a ser beneficioso, digamos, en un contexto bien aplicado, ¿sí? Reducción de costos, etcétera. Tenemos el problema con el Remdesivir, que no, a diferencia del tocilizumab y a diferencia de la dexametasona, es un medicamento que no es abundante y que no se consigue de manera fácil, digamos, por fuera de los Estados Unidos y por fuera, digamos, de contextos de investigación de ensayos clínicos. Entonces, al Remdesivir lo vamos a tener que dejar en pausa por el momento para ver qué pasa más adelante, ¿no? Digamos que ese es el arsenal con el cual contamos en este momento, en cuanto a fármacos. Doctor, ¿y cómo se llega a la conclusión de que un medicamento es eficaz en una enfermedad determinada, en este caso la COVID-19? Bueno, eso es importante. Los fármacos, para que uno pueda decir que son eficaces, tiene que pasar por una serie de estudios que pues normalmente hemos denominado de fase 1 a fase 4, donde es necesario estudiar la seguridad. Usualmente la seguridad se estudia y esto estamos hablando cuando ya hemos saltado los ensayos in vitro, ¿no? O sea, entonces, regresémonos un poco más bien. Primero tenemos que mostrar que existe la posibilidad de que sea eficaz en un ser vivo. Usualmente esta etapa, nosotros la llamamos etapa de desarrollo, y es cuando nosotros en modelos animales o en modelos celulares de la enfermedad probamos varias moléculas, usualmente se prueban varias, como si fuera una estrategia tipo shotgun, donde ponemos en modelos celulares varias moléculas y tratamos de tomar mediciones precisas que nos podrían indicar que posiblemente ese fármaco funcionaría in vivo. Como ejemplo de esto, el famoso artículo de la cloroquina y de la hidroxicloroquina que tanto boom causó, porque in vitro, incluso la ivermectina, que ahorita si me preguntas más adelante acerca de la ivermectina, también podemos discutir de eso, causó revuelo porque in vitro estaba funcionando muy bien. Esa sería como la fase de desarrollo. Hay varios fármacos que están en fase de desarrollo o que podrían, digamos, estar funcionando in vitro. Posterior a eso empieza la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, donde nosotros necesitamos evaluar la seguridad primero, sobre todo si es un fármaco nuevo, o sea, recién descubierto. Tenemos que evaluar que sea seguro, que no cause efectos secundarios, digamos, que pongan en peligro la vida del paciente, aún más que la misma enfermedad. Y después tenemos que hacer ensayos. El gold estándar en este momento, sin ser epidemiólogo, de pronto otros epidemiólogos me pueden ayudar acá a complementar la información, pero el gold estándar para determinar si un fármaco es eficaz son los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, donde nosotros básicamente a varios enfermos, ojalá un número, digamos, significativo de personas con la enfermedad, les damos a un grupo el fármaco y a otro grupo les damos un placebo que ojalá tenga las mismas características, por ejemplo, de la píldora o de la tableta, que se parezca para que todo el mundo esté ciego. ¿Sí? Me refiero a todo el mundo, el paciente, las personas que suplen el placebo o el fármaco en estudio. Y tenemos que ver entonces que dicha enfermedad produzca menos daño, llámese mortalidad o llámese necesidad de ventilación mecánica o ventilación de intervenciones más allá, ¿sí? De manera significativa tiene que ser menor al grupo placebo. Eso nos dice entonces que un fármaco será eficaz. Existe un grado, digamos, menor de evidencia que también podríamos tener en cuenta, que es más o menos lo que está sucediendo con el tocilizumab en este momento, y es que el ensayo clínico controlado normalmente se hace de manera prospectiva, ¿sí? O sea, yo planeo, le doy el placebo y el medicamento y observo qué pasa en el futuro. También se puede, y es válido, aunque se considera que es un nivel de evidencia menor, hacerlo hacia atrás. Por ejemplo, cojo las historias clínicas de muchos pacientes a los cuales algunos les han dado, se me ocurre, como ejemplo, tocilizumab, y veo qué consecuencias y cómo fue el curso de su enfermedad versus aquellos que no recibieron tocilizumab en el pasado. Esto también es un nivel de evidencia que nos sirve, que muchas veces consideramos evidencia débil, pero que nos induce a seguir experimentando y a seguir haciendo investigación con fármacos. Digamos que en ese momento es cuando nosotros podemos decir, oigan, si hubo diferencias significativas entre el placebo y entre el fármaco,
sea la consecuencia que estemos midiendo, mortalidad, necesidad de ventilación mecánica, días de UCI, etcétera, en ese momento podemos decir, ah, bueno, el fármaco es posiblemente eficaz. Lo ideal es que ese resultado de un ensayo clínico se replique en otras poblaciones, en otros lugares del mundo, y que los resultados sean similares y comparables entre regiones y entre poblaciones. Ese, digamos, es el ideal. Por supuesto, estamos en una carrera en la cual no tenemos todo el tiempo del mundo y eso hace que sea mucho más difícil lograr ese ideal. Y este es una de las, digamos, de los escenarios desfavorables que nos ha presentado pues la COVID. Ok, doctor, muchas gracias. Ahorita nos mencionaba que no hay fármacos dichos que podamos utilizar de manera profiláctica en los pacientes en general. Ahora, ¿se ha indicado alguno de esos medicamentos en los pacientes que sabemos que están en riesgo de contagiarse o en ellos tampoco hay indicación de tratamiento profiláctico? No hay indicación en este momento, no hay indicación. Hubo varios ensayos en los cuales se daba, digamos, hidroxicloroquina, que es el que más conozco, por ejemplo, personal de salud del hospital universitario de la Universidad de Alberta y algunas otras universidades en Canadá. Y el trial básicamente tuvo que ser suspendido porque no se demostró ni siquiera un indicio de eficacia como profiláctico. En este momento el consenso es que no existe ningún medicamento de ningún tipo que te pueda ayudar a prevenir el COVID. Medicamento, pero sí hay acciones que pues todos conocemos y que podemos volver a repetir porque es necesario que la población los conozca. Hay acciones que podemos tomar que sí están demostradas, ayudan a prevenir el contagio por el SARS-CoV-2. Sí, entre ellas el lavado de manos, el distanciamiento social, todas estas medidas que conocemos desde un principio, desde toda esta situación y que es imprescindible que las sigamos llevando a cabo todos, sin excepción alguna. Así Doctor, es. ¿los medicamentos que han mostrado eficacia para tratar la COVID-19 funcionan igual en todos los periodos de la enfermedad o tienen alguna una indicación o situación específica para su uso? Bueno, algunos medicamentos se han tratado o digamos, se han hecho los estudios necesarios en pacientes hospitalizados sin necesidad de oxígeno, en pacientes hospitalizados con necesidad de oxígeno, o sea, pacientes que ya son diagnosticados y que están, digamos, empeorando, y en pacientes con necesidad de ventilación mecánica. El estudio de la dexametasona, por ejemplo, mostró que aquellos que no necesitaban oxígeno, que podríamos compararlos fisiopatológicamente con aquellos pacientes que se encuentran en casa, básicamente no mostró ningún resultado, no mostró descenso en la mortalidad, no mostró mejoramiento de los síntomas, no mostró básicamente absolutamente nada. Pareciera que estos dos medicamentos que tenemos en este momento, que serían dexametasona o sus familiares, ¿no?, que también podemos hablar en un momentico de eso, y tocilizumab parecen tener una mayor, digamos, un mayor efecto en personas que tienen complicaciones de la COVID o que están, digamos, teniendo un COVID más severo, moderado a severo, más no aquellos que están, digamos, teniendo una forma leve de la enfermedad. Ok, doctor, muchas gracias. Entremos ahora de pronto en un tema que nos tiene a todos bastante intrigados y es en cuanto al proceso de creación de una vacuna para este nuevo coronavirus. Quisiéramos saber qué proceso se sigue en la creación de una vacuna y específicamente en este caso, qué condiciones han influenciado en estos tiempos para obtener una vacuna. Bueno, el proceso, digamos, desde el punto de vista de eficacia y seguridad, para una vacuna o para un fármaco son muy similares. Sí, lo primero que se debe hacer es básicamente generar un mecanismo para, digamos, un mecanismo para que las personas que vayan a recibir la vacuna desarrollen inmunidad ante esas proteínas o desarrollen, ¿sí?, memoria inmunológica ante esas proteínas del virus. Se decide entonces si las secuencias genéticas se van a poner dentro de un adenovirus, que es el mecanismo que más se ha estado usando en este momento, o si se va a introducir RNA mensajero, que es el mecanismo que está utilizando el fabricante Moderna de Estados Unidos, o si son virus inactivados, como algunas de las vacunas en China. Una vez se hace el proceso, digamos, de creación del mecanismo, entra a estudiarse las fases de seguridad, fase 1, fase 2 y fase 3.
donde lo primero que se hace es coger un número pequeño y selecto de voluntarios usualmente sanos, donde pues en ellos se testea las dosis que se pueden inyectar, los efectos secundarios que estas van a tener y por supuesto se revisa que no vaya a tener efectos secundarios severos que vayan a poner en peligro pues la distribución y el uso de la vacuna a nivel mundial. Los números van cambiando, se puede decir que la fase 1 podría ser fácilmente unos decenas o cientos de voluntarios sanos y en ellos se puede ver entonces también si logramos tener algunos marcadores de inmunidad, llámese anticuerpos circulantes, anticuerpos neutralizantes o incluso pues señales de inmunidad celular. La fase 2 es similar a la fase 1, digamos, en términos generales, pero nosotros estamos digamos, ya yendo un poco más alto en los números, estamos hablando de cientos de pacientes en los cuales se utiliza también o se revisa si las personas desarrollan síntomas secundarios a la vacuna. Se evalúa también la eficacia, digamos, para producir inmunidad. Y por último, la fase 3 es la fase donde nosotros hablamos de la eficacia. En la fase 1 y fase 2 no tenemos personas enfermas, no tenemos personas, pues, digamos, que hayan sufrido la enfermedad o que se evalúa si la vacuna va a protegerlos o no. Realmente son más fases de seguridad y de evaluar si la vacuna genera o no inmunidad. La fase 3, en cambio, ya es una cosa de campo, donde yo voy literal, al igual que con los medicamentos, voy a una población gigantesca, ojalá en los miles o decenas de miles, a los cuales les voy a suministrar a un grupo la vacuna y a otro grupo, ojalá, un placebo que genere síntomas similares. Por ejemplo, una vacuna contra el neumococo, que fue uno de los placebos que utilizaron en uno de los ensayos fase 2. Y así, entonces, lo que se puede hacer es verificar qué probabilidad de contagio hay en una persona que recibió el placebo versus una persona que recibió la vacuna. Una vez más, al igual que con los medicamentos, si hay una diferencia significativa, si yo puedo determinar que el haber recibido la vacuna disminuyó la probabilidad de contagio, se dice que la vacuna es eficaz. Eso es lo que se está haciendo en este momento con, digamos, las vacunas que van más adelante, que serían las de AstraZeneca, la de CanSino en China, la de Moderna, Pfizer, bueno, y algunas otras también de China que en este momento se me escapan los nombres, pero digamos que eso es lo que se hace básicamente, distribuirlas a la población y ver si protege, básicamente, si protege ya en campo, por decirlo así. Hay otras estrategias que se pueden utilizar para tratar de mejorar y acelerar la obtención de estos resultados que se está usando, por ejemplo, en Brasil, y es utilizar estas vacunas en grupos de riesgo. Para explicarlo de una mejor manera, el riesgo que yo tengo como profesor de medicina que trabajo desde mi casa, donde no me expongo, es mucho menor al que tiene una persona que está en la línea, digamos, en la front line, en el hospital, trabajando y recibiendo pacientes. Para, digamos, acelerar o para mejorar la posibilidad de yo encontrar resultados significativos, es posible y es aceptable agarrar estas poblaciones de riesgo porque ellos de pronto me van a dar una mayor probabilidad de encontrar esas diferencias en el contagio, ¿sí? Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Doctor, y hasta el momento, con base en los resultados publicados, ¿existen resultados positivos con respecto a alguna vacuna en específico? ¿Cuál va más adelantada o si están todas de pronto en la misma fase? Oh, sí, los resultados son prometedores. Podríamos decir hasta ahí. Los resultados son prometedores. No es fácil para nosotros comprometernos a decir algo más allá, ni tampoco a hablar de líneas de tiempo. Los resultados de las vacunas que yo recuerdo haber verificado, pues los papers que han liberado de Moderna, que es la compañía estadounidense, AstraZeneca y Oxford, que es la europea, y una de las vacunas chinas, todas, absolutamente todas, en dosis normales, lograron generar inmunidad medible, ¿sí? Producción de anticuerpos e inmunidad celular en las personas que las recibieron, comparadas con algunos placebos que se incluyeron en estos ensayos.
Los anticuerpos fueron neutralizantes y todo lo que, digamos, podríamos evaluar con respecto a generar inmunidad en una persona, las tres fueron bastante buenas. No sabemos si son eficaces, no sabemos si son eficaces. La eficacia se medirá al final o se medirá con la fase 3 y lo sabremos al final de la fase 3. Pero digamos que los resultados que publicaron, que pues bueno, fueron verificados por la comunidad científica, son prometedores. Ok, muchas gracias, doctor. Otro tema que de pronto es muy escuchado o leído, lo vemos mucho en las redes sociales, y es esas recomendaciones que están dando en los casos leves, por ejemplo, una persona diagnosticada con COVID, pero en un grado leve, que les indican aislamiento social o quedarse en casa, lavarse las manos, uso de tapabocas, todas estas medidas en comparación con la información que vemos en las redes sociales de las recomendaciones de cócteles de medicamentos, el uso de ivermectina, el uso de dexametasona, incluso en casos leves, los recomiendan. ¿Podría explicarnos un poco por qué automedicarse en este caso podría tener resultados desfavorables en comparación con acatar las medidas que se recomiendan desde un principio? Por supuesto. Bueno, empecemos por... hay tres, digamos, grandes protagonistas de automedicación en las redes, ¿no? Bueno, podríamos incluir todavía a veces la hidroxicloroquina. Entonces tenemos ivermectina, tenemos dexametasona, tenemos la hidroxicloroquina y se me escapa uno. ¿Qué más es lo que están recomendando? Y el dióxido de cloro, venenoso, básicamente. Podríamos discutir un poquito de cada uno de ellos y qué podría pasar. Bueno, el más peligroso definitivamente es el dióxido de cloro, que incluso lo hemos visto, es tétrico, como ciertos ministerios de salud de otros países, no estamos hablando de Colombia, afortunadamente, sino de otros países, han incluso dicho desde sus páginas oficiales que el dióxido de cloro funciona para matar el coronavirus, lo cual es totalmente falso in vivo. El dióxido de cloro es básicamente una sustancia oxidante, lo mismo que haría el hipoclorito de sodio. Básicamente es una sustancia oxidante que es capaz de dañar los lípidos y de todo, o sea, de células eucariotas, procariotas y virus. Hay que recordar que este coronavirus es un virus encapsulado. Entonces, por supuesto, el dióxido de cloro o el hipoclorito de sodio o el peróxido de hidrógeno, cualquier sustancia altamente oxidante, será muy buena para la desinfección de superficies. Eso no lo niega nadie. De pronto la información se tergiversó en algún momento, ¿sí? Y pasó a formularse que podría ser ingerido, lo cual es totalmente falso y han habido varias víctimas mortales alrededor del mundo gracias al dióxido de cloro. Entonces, esa es la primera cosa que debemos evitar. El dióxido de cloro es tóxico para ingerir. Si lo quiere usar para limpiar superficies, para lo que quiera, bueno, está bien, es digamos una sustancia similar al hipoclorito de sodio. Pasemos a la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un fármaco que hemos usado por muchos años. Es un fármaco que hemos usado por muchos años y que daba la falsa seguridad de que tomarlo no iba a pasar nada. La hidroxicloroquina tiene bastantes efectos secundarios en los pacientes con COVID. Aún no entendemos por qué la incidencia de efectos secundarios en pacientes con COVID es más alta que en la población que, por ejemplo, lo consume para el manejo de su artritis reumatoidea o para, digamos, el manejo de sus enfermedades reumatológicas. Creemos que podría ser una interacción del daño o del tipo de inflamación en el miocardio o un daño directo del virus al miocardio, no lo sabemos muy bien. También puede ser la combinación con acitromicina, que es otro arrítmico, ¿sí? Otro proarrítmico. Entonces es posible que eso haya, digamos, aumentado la incidencia de arritmias en esos pacientes que se automedicaron. Hubo muertes reportadas, especialmente en el continente africano. Entonces tampoco se recomienda, por supuesto, consumir la hidroxicloroquina. De hecho, en este momento, que yo sepa, ningún protocolo colombiano incluye la hidroxicloroquina en el tratamiento de la enfermedad del COVID, de la COVID. Continuemos con ivermectina. Ivermectina, ¿qué pasó con la ivermectina? Más o menos lo mismo que con la hidroxicloroquina. Hubo un paper de un grupo australiano que determinó que la ivermectina, que es un compuesto que utilizamos básicamente para tratar parasitosis, lograba inhibir la replicación del virus. Primero quiero aclarar que la ivermectina es un inhibidor de un canal iónico
digamos, en organismos parasíticos y que por eso, digamos, afortunadamente, podría decirlo así, no tiene un blanco en el cuerpo humano y que por eso, digamos, es un poco más seguro que todas las otras cosas que las personas han estado consumiendo. Sin embargo, algo que sí debo aclarar es que la ivermectina en ese ensayo in vitro, para que funcionara, se usaron dosis que son cerca a 100 veces las que nosotros lograríamos con una dosis habitual, ¿sí? Y cerca de 10 veces más alta que las dosis que se le ha dado a cualquier humano en la faz de la Tierra. Donde obviamente los efectos secundarios, por más inocua que sea un fármaco, por más inocuo, pues va a tener efectos off target, ¿sí? Va a tener efectos en canales iónicos, por ejemplo, neuronales, se habla de convulsiones, se habla de crisis epilépticas, etcétera, que pueden ocurrir con la ivermectina. Es un poco menos probable que con la hidroxicloroquina o que con el dióxido de cloro, pero igual no se recomienda. Además que hasta ahora no hay ni una sola evidencia de que la ivermectina tenga un efecto en, en nada, básicamente. Una aclaración con respecto a la ivermectina. Debido a que, y eso podría haber ayudado a la desinformación que circula, debido a que nosotros en los pacientes graves estamos utilizando o dexametasona o cualquier corticoide o tocilizumab, ambos fármacos que podrían, por decirlo así en palabras simples, podrían bajar la capacidad de una respuesta inmune a parásitos que nosotros tengamos, ¿sí? A enteroparásitos. En algunos protocolos se recomienda usar la ivermectina como antiparasitario previo a la utilización de inmunosupresores. Esa es la indicación de la ivermectina en este momento, no más, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, la proliferación de un estrongiloides o algo así. Es para eso, es para una desparasitación previa al uso de corticoides o de tocilizumab. Y Entonces, creo súper que, ¿qué más era importante otro? la ¿Se me olvidó el otro fármaco? dexametasona, la Ya. la dexametasona. Ah, y la dexametasona, por supuesto. La dexametasona funciona para los pacientes que están en requerimiento de oxígeno, que están siendo intubados, pero no mostró beneficios, como les dije anteriormente, en pacientes con enfermedad leve. La dexametasona es un inmunosupresor. Es un inmunosupresor. Ahora entonces quiero que se imaginen qué pasaría en una persona que no está contagiada con COVID todavía, que se está tomando la dexametasona, además que tiene un montón de efectos secundarios metabólicos, y que está bajando su respuesta inmune a propósito previa infección con el COVID. No sabemos exactamente qué puede pasar, pero tenemos ejemplos de otras enfermedades virales que puede ser catastrófico. O sea, bajar mis defensas naturales, bajar mi sistema inmunológico a propósito previo a la infección puede ser catastrófico y podría incluso empeorar el cuadro de COVID y facilitar que ese paciente se complique. Sí, entonces es súper importante que todos los que estamos aquí seamos replicadores de esa voz, de transmitir esto de que la automedicación en estos casos puede resultar muy, muy desfavorable con respecto o en comparación con acatar las medidas que se están recomendando como tal, incluso casos leves, casos severos, hay que tratar de transmitir esta información. De pronto, una pregunta que se hacen muchas personas, doctor, es ¿por qué los médicos no mandan medicamentos que de pronto ellos creen o consideran que podrían funcionar? En estos casos es mejor arriesgarse, no utilizarlos, tratar. Bueno, todo médico conoce que nosotros tenemos un principio y es el de no hacer daño. No hacer daño es, podría decirse que es nuestro máxima, ¿sí? Si nosotros no logramos tener evidencia de una mejora con un medicamento, realmente lo que estamos haciendo al paciente es ponerlo en un riesgo de que sufra por ejemplo, con el uso de hidroxicloroquina y acitromicina, podríamos ponerlo en riesgo. No estoy diciendo que sean del 100% de los pacientes, pero podríamos ponerlo en riesgo de muerte por una arritmia. ¿Sí? Si se usa la ivermectina de manera descontrolada, si el paciente consume dosis elevadas, podría, digamos, también causar lesiones al sistema nervioso central. Nosotros no vamos a causar ese daño a menos, la única razón sería que cuando la balanza de riesgo-beneficio nos diga que el beneficio sea lo suficiente, valga la pena. Cuando el riesgo de daño
del medicamento sea menor que el de la enfermedad, solo en ese caso. Entonces no lo vamos a hacer y un buen médico no lo va a hacer, no lo va a hacer. La única, digamos, instancia donde nosotros permitiríamos o se debe usar los medicamentos de manera, por ejemplo, basándonos en el mecanismo de acción y utilizando nuestra, por llamarlo así, grande entre comillas, nuestra intuición, no es la palabra, pero es la que se me viene a la cabeza, sería en el contexto de un ensayo clínico, donde yo estoy haciendo esto para obtener información adicional. De resto, no tiene ningún sentido, digamos, formular los famosos cócteles o bombas para el COVID, porque lo que yo estoy haciendo es poniendo a mi paciente en mucho más riesgo de enfermedad. Y bueno, casos anecdóticos hay bastantes, donde el paciente le dan acitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina, dexametasona, todo al mismo tiempo, todo se le combina, las interacciones medicamentosas empiezan a entrar y el paciente se siente súper mal. Y estamos causándole más daño que lo que realmente el paciente pudo simplemente sobrevivir con un AINES, hidratación y vigilancia. Claro. ¿Sí? En su casa, tranquilo. Ok, doctor, muchísimas gracias. Bueno, pasemos ahora al espacio para las preguntas del público y nos llega una pregunta acerca del estudio Solidarity. ¿Qué opina usted acerca de este estudio y si en el contexto colombiano tiene resultados favorables? ¿Deberían haber consideraciones especiales? Bueno, el estudio Solidarity, pues básicamente es un estudio grandísimo, manejado y, digamos, promocionado por la Organización Mundial de la Salud, que inicialmente tenían 4 brazos, de los cuales ya han cortado 2. Los 2 brazos que retiraron fue el de la hidroxicloroquina, precisamente por falta de eficacia, al igual que Caletra, el lopinavir, ritonavir, que también lo sacaron. En este momento, los 2 brazos que permanecen de Solidarity son Remdesivir, el fármaco que ya hablamos, el antiviral, que logra reducir, o digamos, los papers preliminares mostraban una reducción en el tiempo de utilización de UCI, más no una reducción en la mortalidad. Este es uno de los brazos que se va a aprobar en Colombia en 5 instituciones diferentes, creo que 3 de Bogotá, una de Cali y una de Barranquilla. A mí, personalmente, y esto sí es una visión personal, me encanta que esto exista, me encanta que Colombia esté, digamos, metida en, ojalá fueran muchísimos más los ensayos, me parece genial. El otro fármaco que se está probando es la combinación de lopinavir, ritonavir más interferón beta 1A, no confundir con el interferón que gente fraudulenta está vendiendo en goteros, no, es el real interferón. Y bueno, aún que yo sepa, no han habido resultados, no han mostrado resultados en ninguno de las, digamos, de los sitios del estudio Solidarity, pero me gustaría, digamos, que se lleve a cabo y espero y cruzo los dedos que muestre resultados positivos. Consideraciones especiales, no sé exactamente a qué se refiere la pregunta, pero no creo que vaya a, digamos, a ser diferente aquí o en Europa o en Estados Unidos. Nuestros estándares de cuidado en salud y de distribución de medicamentos son top, o sea, son muy buenos en general. No veo la necesidad, digamos, de medidas especiales. Quisiera hacer un comentario con respecto al Remdesivir aquí, y es el costo del Remdesivir. No sé qué medidas vaya a tomar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene la facultad, si así lo requiriese, y si los, digamos, los estudios son muy prometedores, tiene la capacidad de adquirir dosis y distribuirlas a precio inferior dentro de Colombia. Tiene la capacidad de eso, no estoy diciendo que lo vaya a hacer o que sea una medida que tenga que hacerse, no. Simplemente digo que me preocupa un poco el costo elevado del Remdesivir y la disponibilidad de este, en el caso de que yo mostrara resultados positivos. Ok, doctor, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué opina usted acerca de la tromboprofilaxis en pacientes con COVID con enoxaparina? No, es bueno, se nos había escapado eso. La indicación de profilaxis para la trombosis con enoxaparina es indicada y está en las recomendaciones y está en las guías de manejo de muchos países, incluidos Colombia, en pacientes que están hospitalizados, que están inmovilizados. ¿Sí? No se ha encontrado evidencia, que yo sepa, de prevención
de eventos trombóticos en pacientes que están en casa o que no están requiriendo oxígeno o que no están requiriendo hospitalización. Entonces, lo que se está haciendo es básicamente, y esto es a ojo, digamos a criterio del clínico, usar dosis profilácticas o anticoagulación plena en los pacientes con requerimientos, digamos, de hospitalización y por supuesto los pacientes que están en UCI al estar inmovilizados, pues está, digamos, está en las guías de manejo, se está haciendo y es recomendado, pero no en los pacientes ambulatorios y en casa. Ok, importante esa aclaración allí. Doctor, preguntan, pues teniendo en cuenta que aún no se conocen los resultados de la fase 3 de la vacuna producida en Rusia, pues, ¿se podría decir que es confiable, que es efectiva, eficaz? No sabemos. O sea, la respuesta a todo ello es que no sabemos. O yo particularmente y muchos de mis compañeros académicos no tienen ni idea de qué pasó con la vacuna rusa. En gran medida, tengo que decir que infortunadamente esto se convirtió en un juego político. No sé cuáles son las intenciones del gobierno ruso, las desconozco, pero lo que sí puedo decir es que muchos académicos coincidimos en que si no hay pruebas, si no hay revisión de pares académicos, si no hay artículos, si no hay revisión de los datos, no podemos confiar en ella, así de simple. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? No sé, no sé. Entonces, la gran respuesta sería no sé. Ok. Doctor, también nos preguntan, y es, ante la sospecha de un paciente con COVID-19 potencialmente grave, ¿qué recomendación nos sugiere usted ahora mismo? ¿Algún tratamiento para evitar alguna fase crítica o grave de la enfermedad? Bueno, esto es importante mencionarlo, debido a que el mensaje que le estamos mandando a los ciudadanos puede ser un poco confuso, y lo admito, cuando nosotros decimos no salga de casa. Eso no incluye buscar atención médica. Eso no lo incluye. Entonces estamos viendo, y en casos anecdóticos y a través de la prensa, que hay pacientes que tienen signos de alarma y que no acuden al hospital. No se debe tratar un paciente con COVID que tenga signos de alarma, no se debe tratar en casa. Debe tratarse en un hospital. Y se ha visto que pacientes retrasan su atención médica de pronto por miedo a cosas tan, digamos, no sé qué adjetivo ponerle, tan absurdas como lo del cartel del COVID, o miedo a que me van a multar si voy al hospital porque no me dejan salir. No, no, no. Hay signos de alarma que hay que tener en cuenta y que tan pronto uno los sienta, debe buscar atención médica. ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, por supuesto, y el más importante es dificultad para respirar. ¿Sí? Si una persona presenta dificultad para respirar y siente que no puede, digamos, desarrollar sus actividades y siente que, digamos, está perdiendo la capacidad para respirar, debe asistir a un centro hospitalario. Si una persona tiene, tiene cualquier tipo de dolor, especialmente dolor torácico, sí, porque podríamos estar ante un evento trombótico facilitado por el COVID, lo mismo que si tiene cualquier dolor de inicio súbito en una extremidad, si tiene cualquier signo, por ejemplo, de algún evento trombótico cerebral, pérdida de la conciencia, pérdida de la capacidad para hablar, pérdida de, digamos, del tacto en un lado de la cara, todos los signos, digamos, de stroke, todos esos signos son, digamos, de alarma y se deben tratar en un hospital, no se deben tratar en casa. No existe en este momento un fármaco o conducta que uno pueda hacer en casa para decir voy a evitar empeorarme. Realmente no existe y infortunadamente pues la persona que se va a complicar se complica. Lo importante es que cuando se complique uno reciba la atención médica lo más pronto posible y en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Entonces, muy importante no ignorar esos signos de alarma y estar muy atentos ante alguna posible situación que requiera la asistencia médica o incluso hospitalaria. Eh, También nos preguntan, doctor, y es que las dosis de ivermectina en África eran elevadas, pero en la cotidianidad la dosis que se utiliza de una gota por kilo, ¿qué repercusiones podría traer esa dosis abierta al público? Digamos de una gota por kilo. Me imagino que a eso se refiere la pregunta. Bueno,
La ivermectina, como les digo, afortunadamente es un fármaco seguro en la gran mayoría de las personas. Lo que ocurre es que la ivermectina es un inhibidor de un canal de cloro sensible a calcio en los animales, digamos, o en los parásitos. Nosotros no tenemos ese canal en nuestro cuerpo. Lo que más se parece es un canal de glicina, un canal sensible a glicina. Con esas dosis, me da como miedo decirlo, pero voy a tener que decirlo, con esas dosis es extremadamente raro que existan efectos secundarios, pero al mismo tiempo es hasta ahora imposible que exista una mejoría, ¿sí? No existe mejoría. Entonces, lo que yo he hecho, y tal vez me vayan a crucificar por lo que voy a decir, pero debo decirlo porque es algo que yo creo, y es que si yo no he podido evitar que muchas personas caigan en la tentación de usar la ivermectina, porque es una tentación, y lo vemos con nuestros padres, con nuestros tíos, nuestros familiares, que caen en la tentación, lo que debemos procurar entonces es que lo hagan en las dosis seguras para evitar una política de reducción de daño, básicamente. Entonces, las dosis seguras son las que nos están mencionando. Una, máximo 2 gotas por kilogramo de peso, dosis única. No se va a mejorar. No se va a mejorar del COVID, o si lo hace, no va a ser por la ivermectina. Sin embargo, las políticas de reducción de daño también podrían jugar un papel importante en el manejo de estos pacientes que, pues, por su misma determinación no van a hacer caso a las recomendaciones médicas. Bueno, pero es fundamental saber que la mejor recomendación es no automedicarse, así que tengamos eso siempre en cuenta. Doctor, también preguntan en casos de COVID leve, ¿qué recomendaciones habría en cuanto a medicamentos para el manejo sintomático? Manejo sintomático, bueno, inicialmente se recomendaba únicamente el paracetamol o acetaminofén porque no sabíamos exactamente cuál podría ser la consecuencia de consumir otro tipo de antipiréticos y analgésicos. En este momento sabemos que la gran mayoría de AINES son seguros, AINES como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, se consideran seguros, entonces ese es el principal manejo sintomático. Hidratación, todo paciente que desarrolle fiebre debe hidratarse de manera, digamos, abundante. La pérdida de agua por la respiración en un paciente febril aumenta significativamente. Y eso es básicamente la base del manejo. Debe alimentarse bien, debe descansar lo suficiente, guardar reposo y, bueno, estar pendiente de los signos de alarma. Eso es lo más importante también. Esas serían las recomendaciones. Si vive solo o vive acompañado, pues también cambian las recomendaciones con respecto al aislamiento. Si vive con una familia, lo que se recomienda es asignarle una habitación a esa persona que está en aislamiento, mantener la distancia de 2 metros en lo posible, uso de tapabocas dentro del hogar, y en lo posible hacer uso de un set de cubiertos y un set de platos, digamos, para ellos solos, aparte. Ajá. Esto ha demostrado que la posibilidad de contagiar a otros miembros de la familia baja. Sí. Ok, doctor, muchas gracias. Preguntan también acerca de los medicamentos caseros. ¿Qué opina usted acerca de los medicamentos caseros o que nos recomiendan de familiares? Si eso sirven para evitar, para tratarlo, para mejorar los síntomas. Bueno, eso es un tema álgido. Siempre y cuando los medicamentos caseros no interfieran con, digamos, la vida diaria del paciente y que sean inocuos, que pueden ser, por ejemplo, alimentos como la miel, el ajo, he escuchado del jengibre, digamos, cosas que definitivamente son, que se consumirían y que sabemos que no son tóxicas, no hay ningún problema. Muchas personas se sienten bien, nosotros no podemos, como médicos, no podemos ir también en contra de la idiosincrasia del paciente, y si el paciente decide que se siente mejor, ya sea por un efecto placebo o porque realmente él lo considera así, no puedo ir en contra de esa digamos, de ese comportamiento, pero pues siempre haciendo un llamado al sentido común. Una cosa es consumir jengibre con miel y ajo y otra cosa es consumir un desinfectante. Sí, completamente aparte, completamente aparte. Entonces, a los médicos que están en formación y en entrenamiento, pues les recomiendo que escuchen lo que el paciente, o sea, en vez de hacer digamos, el rechazo completo, escuchen lo que el paciente está diciendo que está consumiendo. Y si tiene sentido,
la recomendación es, bueno, hágalo con cuidado y por favor continúe con las recomendaciones, digamos, que tienen evidencia médica, para no entrar en conflicto. Esto ayuda a fortalecer también el vínculo paciente-doctor, y que va a mejorar definitivamente el apego a cualquiera de nuestras recomendaciones. Ok, doctor, muchas gracias. Preguntan también, en pacientes con afectación pulmonar por COVID-19 y sobreinfección bacteriana, ¿estaría indicada la terapia con antibióticos? No, lo importante en este caso es no automedicarse, no automedicarse. La citromicina, que fue uno de los antibióticos que se usó, tuvo efectos secundarios, digamos, que no fueron manejados de la mejor manera. ¿Existen casos en los que se requiere manejo antibiótico adicional? Sí, pero solamente se debe hacer bajo el estricto control médico y ojalá dentro de una institución hospitalaria. No es poco frecuente que la infección por COVID facilite, digamos, el crecimiento bacteriano y que se requiera en el hospital, bajo estricta vigilancia médica, el uso de antibióticos. Pero esa tarea hay que dejársela a los profesionales de la salud y no automedicarse en casa. Ok, doctor, muchas gracias. Nos preguntan acerca de una situación que pues, aquí en nuestro país, y es que en Bogotá se hará una prueba con plasma de convalecientes de la enfermedad en pacientes, luego de que se dijera que el 80% de los pacientes en fase severa a quienes se les aplica o quienes reciben el plasma a los 8 días salen del hospital. ¿Existe de pronto alguna evidencia del uso de este plasma en pacientes con COVID-19 que nos pueda de pronto soportar esta afirmación? Sí, bueno, esa es una pregunta que estamos respondiendo en este momento. O sea, a medida que avanzan los ensayos clínicos. El ensayo que me mencionas en la pregunta no fue un clinical trial, fue un estudio, digamos, una serie de casos donde los pacientes a los cuales se les aplicó plasma convaleciente mejoraron en un porcentaje, pero no tuvimos en ese primer ensayo, no tuvieron las personas que lo realizaron un grupo control. Eso quiere decir que, pues, digamos, esa evidencia no es suficiente como para generar una recomendación. Sin embargo, el estudio se va a ampliar y creo que hay varias clínicas involucradas en el estudio de plasma convaleciente en Colombia, varias en el centro del país, donde esta vez se va a hacer, digamos, un poco más estricto en cómo vamos a controlar los factores, los confounding factors. Y así vamos a poder averiguar si el tratamiento con plasma convaleciente funciona o no. De lo que se ha reportado en la literatura, hay de todo, honestamente. La gran mayoría son series de casos pequeños. Varios reportes de China iniciales mostraron, digamos, datos positivos. Otros tantos han mostrado datos, digamos, que no son tan positivos. Y en este momento podríamos decir que no estamos seguros de que funciona, pero que estamos necesitando, así literal, necesitando que se hagan los estudios para esclarecer si de verdad funciona o no, porque digamos, el concepto tiene mucho fundamento y se ha utilizado para otras enfermedades infecciosas y ha funcionado para otras enfermedades infecciosas. Entonces, es posible que funcione, pero no tenemos una respuesta certera en este momento, pero se está creando la respuesta, por decirlo así. Ok, doctor, muchas gracias. Nos llega una pregunta y es, ¿qué tan lejos estamos de la inmunidad de rebaño? Bueno, también una pregunta bien difícil de responder, aunque con toda seguridad yo diría que, no con toda seguridad, con algo de seguridad, yo diría que estamos lejos. ¿Qué ocurre con la inmunidad de rebaño? El concepto que nosotros tenemos inicialmente, y es que se requiere que al menos el 60% de la población esté inmunizada, ya sea de manera natural o de manera artificial con el uso de vacunas. Los reportes, por ejemplo, de la ciudad de Barranquilla muestran que el 30 y algo por ciento de nuestra población tiene anticuerpos IgG contra este coronavirus, medidos con unas técnicas que no son las óptimas, no son las mejores, digamos que es lo que tenemos en este momento. Entonces tenemos que coger esos resultados, digamos, con pinzas, porque no saben, por la naturaleza de los datos mismos. Existen ensayos, por ejemplo, de los barrios más pobres de Barranquilla que muestran que ese número es más elevado. Datos que se han replicado en, por ejemplo, las partes más pobres de Mumbai, en India.
Entonces es posible que haya sectores que estén más cerquita, no podría decir que cerca, pero más cerquita de la inmunidad de rebaño y otros sectores que estamos lejísimos de la inmunidad de rebaño. ¿Cuánta inmunidad de rebaño necesitamos para COVID-19 para que se empiece a bajar? Tampoco la respuesta es tan clara como pensábamos. Nosotros decíamos, no, eso tiene que ser 60. Bueno, ahí están saliendo algunos estudios que dicen, bueno, existe una pequeña reacción cruzada entre otros coronavirus, ¿sí? Que causan resfriado común y que pues son de circulación y que podrían explicar, al menos parcialmente, y entiéndase bien, podrían explicar por qué hay tantos asintomáticos y que podría explicar por qué en ciertos lugares del mundo, como Madrid, lograron bajar la aparición de los casos con un 20%, digamos, de cero positividad. Pero eso tiene un montón de factores que podríamos estar ignorando. Por ejemplo, las mediciones de estos anticuerpos se hicieron con los kits correctos, tienen tasas, digamos, buenas de sensibilidad y especificidad, falsos positivos, eh, tantas cosas que podríamos estar ignorando que nos estarían confundiendo, digamos, estos resultados. Entonces, la inmunidad de rebaño no es un objetivo que estemos tratando de alcanzar en este momento, al menos de manera natural, para resumir, digamos, esa última respuesta. Ok, doctor, muchas gracias. Y pues bueno, la última pregunta ya de este espacio y es en cuanto al uso de terapia broncodilatadora en pacientes con COVID. ¿Hay algunos estudios que demuestren eficacia en el manejo de síntomas respiratorios? No que yo haya leído particularmente, pero yo estoy casi seguro que, digamos, al menos en pacientes que estén usando terapia broncodilatadora por su enfermedad de base, lo deben seguir usando y esto es una regla general que aplica a todo fármaco. Si un paciente está manejando, digamos, inhaladores, ya sea para el manejo de su enfermedad pulmonar, para el manejo ¿sí? del EPOC o del asma, debe continuar usándolos de la misma manera y estar vigilante a los signos de alarma. Eh, lo mismo aplica para otro tipo de medicamentos. Paciente diabético que esté manejando, digamos, si sus hipoglicemiantes lo debe continuar haciendo de la manera que lo venía haciendo. Hay estudios que indican que retirar medicamentos podría incrementar la mortalidad en caso de contraer COVID. Entonces, básicamente la recomendación sería seguirlos usando. De ser necesarios, digamos, en el contexto hospitalario, de aumentar la dosis o de disminuir la dosis, pues eso ya queda a criterio del médico tratante. Por favor, no automedicarse. Bueno, hasta aquí pues se nos acabó el tiempo. No sé si usted quisiera de pronto dar alguna conclusión final o algún comentario final al respecto de todo lo que hemos hablado. Sí, yo diría que quisiera comentar algo más que desde el punto de vista de la farmacología, más desde el punto de vista social. Y es que invito a todos nosotros, a los colombianos y a todos los que nos estén viendo a confiar en sus instituciones. No nos dejemos llevar por mitos y leyendas que nos lleguen en un chat de WhatsApp, de fuentes completamente desconfiables. O sea, tenemos un montón de profesionales y especialistas, doctores, que están haciendo lo mejor que pueden día a día para hacerle frente a esta pandemia. A ellos es a quien tenemos que escucharlos. Yo sé que el colombiano no confía en su gobierno por tradición histórica, pero este es un momento que de verdad necesitamos confiar en nuestras instituciones y hacer caso a las recomendaciones oficiales, no dejarnos llevar por chismes, cadenas inútiles en WhatsApp, ni nada de eso. Ese sería como mi llamado, confiar en las instituciones. Sí, fundamental para todas las personas que nos están viendo y es lo que hemos tratado de transmitirles desde el día uno y es luchar contra esa desinformación que hoy en día podría decir que es la pandemia más grave que tenemos. Muchas gracias, doctor Morales, por acompañarnos en esta propuesta de la página. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Les recordamos que todas nuestras charlas se están subiendo al canal de YouTube por si necesitan repetirlas, si quieren de pronto ver algo que no les quedó muy claro, allí la van a encontrar. Estén por favor muy pendientes a nuestra programación en las redes sociales para continuar pues, con el cronograma de las charlas. Allí se les va a estar dando toda la información de la fecha, la hora. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente a todas las personas que se conectaron y feliz noche. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Hasta luego, que se bien de todo.